Es bueno estar con ustedes de nuevo. A las hermanas que nos mandaron una sopita esta semana, gracias. Mi esposa Laura no está aquí con nosotros, todavía está batallando. Yo no sé lo que ella tiene, pero no es bueno. Oren por ella, está mirándonos quizás por cámara. Pero gracias a Dios ya yo rebasé el COVID. Sí tengo todavía síntomas que yo creo que se quedan con uno por un tiempo, pero dos hermanas de esta iglesia llevaron, yo digo una sopita, yo he comido sopa esta semana y buena. Así que gracias, hermanas, por pensar en nosotros. Ha sido una bendición. Gracias por amarnos, por preguntar. Y qué bueno estar con nosotros, con ustedes aquí en la iglesia y celebrar juntos. Saben que estamos empezando un tiempo muy especial en la liturgia cristiana. Se supone que esta semana, después de Thanksgiving, es que empieza el periodo festivo, ¿verdad? De Navidades, pero las tiendas tienen cosas de Navidades desde julio, yo no sé por qué, se adelantan unos poquitos. Y ponemos luces, ¿verdad? ¿Usted ha puesto su arbolito? Nosotros tenemos que poner un arbolito porque el nuestro está un poquito, es de plástico y no ha sobrevivido bien las últimas Navidades, así que... Pero ponemos luces, cantamos aguinaldos, canciones que detallan las escenas del pesebre, ¿verdad? Con burritos, con paja, ángeles que cantan, pastores que van a Belén. Yo creo que es un tiempo también donde como que nos preparamos mentalmente. Yo creo que uno se prepara para este tiempo, uno piensa que estamos en un tiempo especial. Las cosas como que toman otro ritmo, ¿sí o no? A veces nos ponemos un poquito nostálgicos porque nos hacen falta algunos que no están con nosotros o se han ido. A veces nos gozamos con nuestros nietos o niños poniendo las escenas del pesebre, el burrito, sabanero, el niñito Jesús. Y yo creo que este tiempo en un sentido quizás nos da un poquito de esperanza. Yo no sé usted, pero yo me siento como mejor siempre en estos tiempos. Al fin estamos cantando que brille la estrella de paz, ¿verdad? Pero me pregunto a veces, ¿esperanza? ¿Hay esperanza? Yo me puse a pensar esta semana, ¿en qué tenemos nosotros esperanza? ¿Ponemos nuestra esperanza en el dinero que tenemos o que no tenemos? Es interesante que la bolsa de valores este año ha subido bastante. Pero yo les aseguro a ustedes que ninguno de ustedes cree que está mejor ahora económicamente que como estaba antes. La inflación ha subido, uno parece como que no tiene suficiente dinero nunca. ¿Estamos mejor que antes? Yo creo que no. Yo vi un reportaje en estos días que decía que una familia típica en este país necesita $1,121 más este año que lo que necesitó el año pasado simplemente para mantener su estilo de vida, no para mejorarlo. Yo no sé si usted se siente así, pero el dinero como que no nos alcanza. Y vamos a la tienda o al supermercado a comprar cualquier bobería y salimos de ahí con los ojos espantados de lo que nos ha costado. Así que, ¿ponemos nuestra esperanza en el dinero? Yo creo que no. ¿Ponemos nuestra esperanza en la familia quizás? Qué bueno tener familia, ¿verdad? Qué bueno poder apretar a alguien y saber que esa persona es de tu misma sangre, de tu mismo antepasado. Pero a veces la familia no es un refugio, a veces la familia es un sitio de contiendas, de conflictos, a veces de amarguras, de tristezas. ¿Ponemos nuestra esperanza en el gobierno? ¿Qué les parece a ustedes? No se rían, porque hubo un tiempo, quizás por allá en la edad de piedra, ¿verdad? Que nosotros podíamos confiar en que el gobierno buscaba hacer lo mejor por nosotros. Pero me parece que ese tiempo se esfumó. Ponemos nuestra esperanza en el sistema escolar. Antes, cuando yo era un niño o un jovencito en la edad de piedra, la escuela era una extensión de los valores del hogar. Era un baluarte
muy especial, de mucho valor, que ayudaba a las próximas generaciones a crecer con ciertos valores y especialmente con unos estándares que nosotros tenemos. Pero yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo que en los sistemas escolares o el sistema escolar con sus agendas nefarias, yo diría, con sus ideologías que yo digo salen del mismo infierno, son diabólicas. El sistema escolar o ese sistema es una gran amenaza a la formación de los valores de las generaciones que están pasando por él. Que Dios nos ayude si usted tiene niños chiquitos o tiene nietos o sobrinitos que están pasando por el sistema escolar. ¿Podemos poner nuestra esperanza en la salud? Yo pregunto esto en forma de broma, ¿verdad? Porque mientras uno va envejeciendo, bueno, mejor dicho, mientras uno va madurando físicamente, más uno se da cuenta que la salud es un regalo y que es un regalo efímero. Que el envejecer no es nada fácil. No ustedes están jovencitos y lindos toditos. Y yo creo que los jóvenes que están aquí gozan de una buena salud, ¿verdad? De cuerpos fuertes, de la piel lisa, sana, de músculos grandes y fuertes. Pero nosotros los que tenemos la tarjetita de Senior Citizen, estamos enfermos de un sinnúmero de achaques, nuestros cuerpos nos duelen por donde quiera, la piel parece una piel de cocodrilo y nuestros músculos son memorias. O para el colmo de males le da a uno COVID como me dio a mí esta semana y me paso una semana y media aislado porque Laura me mandó para la planta baja de la casa, me exiló allí y me dijo no subas a menos que te pongas la máscara. Y cada vez que yo subía, yo usaba el baño, ella lo limpiaba atrás de mí, le echaba fli, como decimos los dominicanos, le echaba Lysol, yo no sé qué le echaba. Y yo traté, mientras estuve estas 2 semanas en la planta baja, más que nada, ¿verdad? Y cuando subía me ponía la máscara, pero a veces cuando subía se me olvidaba ponerme la máscara y bajaba desesperado a ponérmela. Y me di cuenta que de vez en cuando subía y me ponía los lentes creyendo que me había puesto la máscara. O después estaba sentado en mi escritorio y me ponía la máscara para ver. Y yo digo, ¿por qué es que no veo bien? Y es que tenía la máscara puesta yo solo ahí abajo. Ay, juventud. Juventud, divino tesoro, ¿verdad? Miren, y aún cuando vemos las luces de los arbolitos, aún cuando cantamos aguinaldos o como hacen los puertorriqueños, damos asaltos de parranda. Aun cuando quizás desesperadamente quisiéramos tener esperanza de que las cosas van a mejorar, la realidad de la vida se asoma. Cuando soñamos un poquito y se nos eleva el ánimo, la realidad de la vida se asoma y nos asusta y nos hace poner los pies en la tierra otra vez. ¿Hay esperanza, hermanos? Yo creo que sí hay esperanza. Yo creo que hay esperanza para este mundo y para cada uno de nosotros. Y este tiempo de Navidad, este tiempo de Adviento, es un tiempo que nos anima a pensar que sí hay esperanza. Porque esta semana comienza el periodo que llamamos Adviento en la liturgia cristiana. Son 4 temas, uno por semana, y son simbolizados por esas 4 velas que usted ve ahí: esperanza, paz, gozo y amor. Y en algunos círculos cristianos añadimos la quinta, la que está en el medio, que es la vela de la luz, la vela que significa a Jesús el Cristo. Y nos hicimos la pregunta, ¿hay esperanza? Esta semana en la cual el mundo simbólicamente enciende estas velas de esperanza, ¿podemos afirmar que hay esperanza? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo se ve la esperanza? Si usted vio sus televisiones, sus pantallas en estas últimas semanas, usted ha visto personas en Israel, en la Palestina,
esperando que suelten sus rehenes, ¿verdad? Sus familiares. Y usted ve en sus caras la esperanza. Usted ve esos ojos levantados, esa sonrisa, esa cara que brilla, porque quizás van a soltar al mío. Y aun cuando no sueltan la persona que tú estás esperando, tú notas después que se les cae el ánimo a esa gente, que vuelven otra vez a decir mañana sueltan el mío. Y vemos en esos rostros quizás un retrato de lo que pudiéramos llamar la esperanza, pero qué triste que esta esperanza depende de las negociaciones políticas de dos grupos que se odian el uno al otro. Uno de esos grupos usa a los rehenes como piezas para negociar y no como seres humanos. Y el otro grupo usa a los rehenes como la razón por la cual invadir y atacar un país y matar miles y miles de personas. Vamos a matar para salvar. Qué ironía, ¿verdad? Y no estoy tomando lados en el asunto, lo que quiero que entendamos es que el ser humano y los sistemas humanos no nos traen esperanza, porque hay algo innato, hay algo dañado desde adentro, en lo más íntimo del ser. Y ese algo es el pecado. Y el pecado nos separa de Dios y por tanto nos separa de la verdadera esperanza que el ser humano tan desesperadamente necesita. ¿Podemos confiar en nuestros gobiernos? No, yo diría que no, aunque ahora mismo es lo único que tenemos. Así que oremos por ellos para que estos rehenes sean puestos en salvo y para que esta guerra llegue a una conclusión. ¿Hay esperanza, hermanos, en los sistemas humanos? No. Pero hay una esperanza de la cual yo quisiera leer en el día de hoy. Y vayan conmigo a la Biblia, porque la Biblia tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Sabía usted eso? Abra conmigo su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 1 al 10 y lo vamos a leer en partes. Así que Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 10. Y vamos a leer los primeros 3 versos para empezar. Perdónenme si tomo agua, pero es que tengo la garganta reseca y yo creo que eso es un regalo de... Pero esto que vamos a leer es la palabra de Dios. Acuérdense de eso siempre. Y ella dice así, la versión nueva, versión internacional. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame, ¿qué? Hijos de Dios. Y lo somos, dígalo somos conmigo. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta, ¿qué? Esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lea ese verso conmigo otra vez, léalo. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tenemos esperanza? Yo creo que sí. Y este pasaje nos va a dar algunas pistas y yo quiero compartirlas con ella. Primero, tenemos esperanza porque somos hijos de Dios. El versículo 1 dice, miren, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame, ¿qué? Hijos de Dios. Qué gran amor nos ha dado el Padre, en que tú puedas ser adoptado hoy día y ser llamado por Dios como su hijo. ¿Usted le da gracias a Dios en este día?
Y miren, esta palabra que aquí está traducida gran, no es solamente una palabra que habla de tamaño, sino que habla de tipo. Es un amor único, es un amor espectacular, es un amor como el amor de los abuelos. Me encanta esta foto porque para mí es un retrato de lo que es el amor de abuelos. Qué lindo fuera si se quedaran así chiquititos, ¿verdad? Pero crecen y se ponen un poquito odiosos. Pero esta foto no sé por qué me conmueve cuando la veo a mi nietecito Lucas. Y Dios nos ama con ese gran y único amor. Amor que permite que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Que seamos adoptados a una familia que es una familia celestial. Y el verso lo afirma, y lo somos. Somos llamados sus hijos. Y ser hijos de Dios nos distingue de otros que serán criatura de Dios, porque todos somos criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y lo vamos a ver en un momento. Entonces, yo te pregunto, ¿tienes esta esperanza? ¿Tienes esperanza hoy porque verdaderamente puedes decir que Dios te llama su hijo, su hija? ¿Perteneces a la familia de Dios? ¿Has sido adoptado por Dios? Tú no te puedes poner el título de hijo tú mismo. Solo Dios te puede llamar hijo. Y si tú no puedes responder a esta pregunta de que si tienes esta esperanza o no, yo diría y me sospecho que no puedes responder porque no la tienes. Pero hoy, diga hoy conmigo, hoy Dios te ofrece el regalo de la esperanza en la persona de Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Quieres llamarte hijo de Dios? Mejor dicho, ¿quieres que Dios te llame su hijo o su hija? Hoy tienes que confesar que Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Hoy tienes que confesar que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo resucitó de los muertos. Y dice Pablo en el libro de Romanos, que entonces tú podrás ser salvo y Dios te llamará su hijo. Solo por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario es que podemos tener esta esperanza en el día de hoy. Y yo te insisto en el día de hoy, no pierdas, no rechaces la oportunidad que Dios te ofrece hoy. Tenemos esperanza si somos hijos de Dios. Pero hay otra razón. El versículo 2 nos dice, y vamos a leerlo. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos, ¿qué? Semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Nosotros hoy podemos tener esperanza porque seremos como Cristo Jesús. Ese amén es uno de gente que no entiende lo que esto quiere decir. Lo voy a decir otra vez y usted va a pensar y después usted va a gritar un amén. Tenemos esperanza porque seremos como Cristo Jesús. Aleluya. El pasaje dice, ya somos hijos, pero todavía falta algo. Todavía no se ha manifestado todo lo que habremos de ser. Pero un día, un glorioso día, diga un glorioso día conmigo. Un día Jesús volverá por su iglesia, por aquellos que Dios ha llamado sus hijos, y nos reuniremos con Él en los cielos. Y miren, se van a acabar los dolores, la tristeza, la angustia. Se acaban los sistemas injustos de este mundo. Se acaba la enfermedad, la muerte, el COVID, los dolores de rodilla.
Pero más glorioso que todo eso, mucho más glorioso aún, veremos a nuestro Señor Jesús tal y como Él es. Aleluya. Mis queridos, se van a acabar las preguntas, las dudas, las incertidumbres. Pablo nos dice que conoceremos como hemos sido conocidos. Pablo dice que ahora vemos con un espejo, como ese espejo que se forma en tu baño cuando tú te bañas con agua bien caliente y cuando sales tú no puedes ver nada y tienes que limpiar. Ahora vemos así, pero un día vamos a ver como Dios nos ve y seremos llamados sus hijos en la presencia misma de Cristo Jesús. Yo tengo esa esperanza, ¿tú la tienes? Un día, un glorioso día, seremos tal y como Él es. Leemos el verso 3 otra vez porque es el verso clave para mí en este pasaje. Todo el que tiene ¿qué? Esta esperanza. ¿Y en quién la tiene? En Cristo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire, las primeras dos cosas que nosotros vimos dependen únicamente de Dios. Solo Él nos puede llamar sus hijos. Solo Él puede garantizar que un día seremos como Cristo Jesús. Pero este pasaje nos manda a nosotros a tomar ciertos pasos de acción también. Y aquí está el primero. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué? Se purifica a sí mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Porque yo quiero que entendamos claramente, y lo vamos a ver en este pasaje, ningún esfuerzo nuestro puede purificarnos. Tiene que haber sucedido algo primero. Y los versos que siguen en este pasaje nos dicen, ¿qué es esto que tiene que haber sucedido para que nosotros podamos tener esta esperanza? Porque quien la tiene, dice ahí, que se purifica. Eso lo tienes que hacer tú, pero no lo puedes hacer a menos que alguien haya hecho algo por ti. Los versos 4, 5 y 6. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben, dígame conmigo, ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. ¿Tú quieres purificarte? Jesús tiene que haber hecho algo en tu vida primero. Tú no puedes hacerlo por tu propia voluntad ni por tu propia fuerza. Pero nosotros tenemos esperanza en el día de hoy porque Jesús quitó nuestros pecados. Porque todos hemos quebrantado la ley. Y el pasaje dice que todo el que quebranta la ley es pecador y ha pecado. Pero el pasaje dice, pero Jesucristo vino a este mundo, se manifestó. Cuando usted piense en sus escenas de Navidad en estas semanas, y usted pone un pesebre pequeñito allá abajo de su árbol y pone al niñito Jesús ahí, un burrito a su lado. ¡Qué lindo! Pero recuerde que a eso no fue lo que vino Jesús. Jesús vino a morir en una cruz para quitar la culpa del pecado que estaba en contra tuya. Una acta de parte de Dios que decía, tú estás condenado a muerte eterna. Pero Jesús vino a quitar esa acta que estaba en nuestra contra. Nosotros no podemos quitar nuestro pecado. Solo uno, Jesús, quien no tuvo pecado. Solo Él se ofreció como un sacrificio perfecto para que tú y yo hoy pudiéramos tener esperanza. Mis queridos, nosotros tenemos esperanza en el tiempo de Adviento, en este tiempo de Navidad, porque ese Jesús, quien descendió a la tierra, de quien cantamos hace unos momentos atrás, ese Jesús que se despojó de todos sus derechos divinos, quien tomó mi culpa, tomó tu culpa, tomó la culpa de toda la humanidad que Dios iba a salvar.
Aquel Jesús que se puso en mi lugar, ese Jesús quitó el pecado que existía en nosotros, pecado que nos separaba de Dios y nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y por eso yo tengo esperanza hoy día. ¿Tú tienes esa esperanza? Y solo porque Jesús hizo eso, es que nosotros entonces podemos purificarnos. Y noten cómo lee el verso 6. Todo el que, ¿qué dice ahí? Permanece en él, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Qué es practicar el pecado? Juan mismo, en esta carta, unos capítulos antes, nos dice lo siguiente. Capítulo 1. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Usted le da gloria a Dios en este día? Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso ¿a quién? A Dios, que dice, y la palabra y su palabra no habita en nosotros. Y Juan dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, un abogado, dice la Reina Valera, alguien que habla en nuestro lugar, alguien que nos defiende, Jesucristo, el justo, el perfecto, el que murió en la cruz del Calvario, va donde el Padre y le dice, ese es mi hijo, yo morí por él en la cruz, ese pecado él lo confesó y es perdonado. Pero ninguno que es hijo de Dios practica el pecado. Y cada vez que usted vea la palabra practica en este libro de Juan, está en una forma de participio activo. Y los que le gustan la gramática saben. A mí me gusta la gramática es importante, ¿verdad que sí? Porque un participio activo es una palabra que implica una acción continua. Así que cuando Juan dice el que practica el pecado, lo que está diciendo es el que continuamente está pecando, el que continuamente está practicando el pecado, no es un hijo de Dios. Todo el que hace esto no lo ha visto ni lo ha conocido, dice Juan. Y yo añadiría con toda confianza que no tiene esa esperanza de la cual nosotros estamos hablando hoy. Y quiero terminar compartiendo esto con ustedes, porque les dije que hay cosas que Dios hace. Solamente Dios puede llamarte su hijo. Tú no puedes meterte en esa familia colado. Solamente Dios te puede llamar su hijo. Solamente Dios te puede purificar. Y ya vimos que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, ¿verdad? Y que solo podemos lograr eso porque alguien quitó el pecado. ¿Quién es ese alguien? Es Jesús. Pero vamos a leer los últimos versos de este pasaje para que usted vea que a ti te toca también hacer algo. Versículo 7, queridos hijos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él, Cristo, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Verso 9, pero ninguno, diga ninguno conmigo,
ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿En qué es que se distingue un hijo de Dios? En que no practica el pecado. Y Juan, para ponernos en otra órbita bien práctica también y un tema de todo este libro, Juan nos dice, y tampoco es hijo de Dios el que no ama a su hermano. Mira a tu alrededor. Míralos. No tengan miedo, mírenlos. Estos son tus hermanos. Y cuando Juan usa la palabra hermanos aquí, no está hablando de hermanos en Cristo necesariamente. Para el judío, hermanos es todo aquel que es un compatriota, un judío como él. Nosotros podemos usar la palabra hoy en ambas maneras. Esta es tu familia celestial, por tanto son tus hermanos. Estas también son tus hermanos, somos seres humanos aquí en la tierra. Y Juan está diciendo, si tú no amas a tu hermano, no me vengas con el cuento de que eres un hijo de Dios. Y se usa mucho y se pregunta mucho por ahí, pastor, ¿y cómo uno sabe si alguien es un hijo de Dios? Pues aquí está. Aquí está la respuesta. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que te distingue a ti hoy, querido amigo, hermano que estás aquí? ¿Qué es lo que tú practicas? Nos hicimos la pregunta al principio, ¿en qué está nuestra esperanza? Y yo quiero cambiar la pregunta y hacértela de esta manera. ¿En quién está tu esperanza? ¿En quién está tu esperanza? Porque escúchame bien. No es un asunto de qué, es un asunto de quién. No es un asunto de algo, es un asunto de alguien. Y no es un asunto tuyo o mío, es un asunto de Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, tal como Él es puro. ¿En quién está tu esperanza? Y hoy que comenzamos esta bella temporada de la Navidad, oficialmente, porque yo sé que ustedes ya arrancaron, pero hoy que celebramos el tiempo del Adviento en la liturgia cristiana, un tiempo lindo, ¿verdad? Empezamos con la semana de la esperanza. Y nosotros tenemos esperanza porque Dios nos llama sus hijos. Nosotros podemos tener esperanza porque algún día seremos como Cristo Jesús. Y esto que está aquí abajo en la tierra se va a quedar aquí en la tierra. Y vamos a tener cuerpos como el que tiene Jesús. Y una de las cosas que yo quiero hacer con ese cuerpo es pasar una pared, porque Jesús lo hizo. Y ese no es el punto. El punto es que vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos que se van a parecer a Jesús. Vamos a estar en su presencia por toda la eternidad. Se acabaron las preguntas, se acabaron los problemas, se acabaron los achaques, se acabaron los dolores, se acabó el pecado. Porque Jesús lo ha hecho posible, porque Jesús quitó, diga quitó conmigo, quitó nuestros pecados. Y recuerden que el que tiene esa esperanza se distingue en algo. ¿En qué se distingue? En que no practica el pecado. Así que el Adviento no es meramente de prender velas.
o usar términos como esperanza. Y la Navidad no es meramente de luces y de aguinaldos y de comida, porque vamos a comer, ¿verdad? Y de regalos, porque nos los vamos a regalar. El tema, escúchame bien, el tema es Jesús. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, quien vino a esta tierra a quitar el pecado que nos separaba a nosotros de Dios y hacer posible que pudiéramos ser llamados hijos de Dios y que por tanto tuviésemos hoy esperanza. ¿Tú tienes esa esperanza, sí o no? Yo quiero orar para terminar en este día, pero yo quiero insistir que si tú no tienes esa esperanza, si tú no estás seguro en el día de hoy que eres llamado un hijo de Dios, no por ti, no porque viniste a la iglesia, no porque naciste en una iglesia, no porque te bautizaron cuando niño, sino porque Dios te llama su hijo. Si tú no tienes esa certeza en el día de hoy, déjame decirte que Dios te extiende a ti hoy la experiencia de la esperanza en Cristo Jesús. El verdadero tema de este tiempo de Adviento, esperanza, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. Dobla tu cabeza conmigo. Señor, te bendecimos. Qué bueno es tener esperanza. Qué bueno es saber que mi dinero se puede acabar, mi salud se puede dañar, el gobierno me puede fallar, los sistemas en los cuales yo me muevo se dañan. Todo eso puede suceder, pero hay una roca firme. There's a cornerstone, a rock. Hay alguien en quien nosotros podemos confiar siempre. Y que no importa qué tormenta venga a mi alrededor, no importa lo que me esté sucediendo, yo tengo una esperanza porque mi esperanza está en Cristo, el justo, quien me la ofreció y me la da. Y es en Él solo que está nuestra esperanza. Gracias, Señor Jesús, por darnos esperanza en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.